agradaría inaugurar este espacio de creación con una de las cosas que siempre pensamos cuando pensamos en la creación es el libro del Génesis, el que narra la creación del universo. Este libro se inicia con las palabras: y en el principio fue el Verbo. El sonido y el lenguaje han sido las primeras formas, las formas primigenias de la creación. Con el lenguaje continuamente inventamos y recreamos el mundo, y el mundo se recrea en el lenguaje. Por esta razón, esta noche hemos invitado para inaugurar, de alguna manera para bautizar simbólicamente este espacio de la creación, a una persona que se ha dedicado al sonido y al lenguaje, y que ha empezado un camino en la matemática, luego en la música, y finalmente ha dedicado gran parte de su tiempo y de mucho amor en el estudio del sánscrito, una de las lenguas más antiguas conocidas por la humanidad. Demos la bienvenida a Miquel Peralta. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, quisiera empezar cantando un mantra en sánscrito para que podamos oír un poco la lengua y luego diciendo algunas frases, que nadie se asuste, será muy corto cuando esté las frases. El objetivo del mantra es crear un ambiente propicio, de alguna manera crear un cuerpo sonoro donde pueden aparecer, digamos, pensamientos propicios, movimientos propicios, tanto internos como externos. Sahana bhavatu, sahana bhunaktu, sahaviryam karavavai, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. Bhavatam sarvesham hardam swagatam karomi adya mama mahan santoshaha asti yataha bhavatam sarvesham sahayena mama samshayo nasti yat sammelanamidam atyantam sabhalam bhavishyati. Bueno, son unas pequeñas palabras de bienvenida también para este encuentro que con la colaboración de todos saldrá muy bien adelante. En estos breves minutos quisiera explicar quizás muy brevemente qué es el sánscrito, luego por qué el sánscrito puede tener interés para todo el mundo y para los creadores en especial, y luego el proyecto que hemos hecho en nuestra escuela aquí en Barcelona. Se dice que el sánscrito es la lengua clásica de la India. Esto significa que no es una lengua de uso. Es decir, en sánscrito no se puede ir a comprar el pan en ninguna ciudad de la India. Que no sea una lengua de uso quiere decir que es una lengua que se ha reservado desde el principio para la filosofía, para los mantras, para los poemas a los dioses y para temas de tipo intelectual. Entonces, lo que ocurre con una lengua de este tipo es que no se gasta, de manera que va atravesando los siglos intacta. Y esta es una de las grandes potencialidades del sánscrito. Las lenguas que nosotros hablamos son muy distintas de hace 100, 200, 300 años. En cambio, el sánscrito es una lengua que se ha mantenido durante más de 2000 años, digamos, intacta. Y esto permite ver dentro de la lengua los procesos. No se han borrado. Las líneas de las palabras, cuando una lengua es de uso, se acaban borrando. En el sánscrito esto se puede ver
de manera muy clara. Y es, digamos, una gran fiesta en este sentido, poder ver el funcionamiento de la lengua ante los propios ojos. Entonces, ¿por qué el sánscrito? El sánscrito es como el vértice de una grandísima tradición intelectual, filosófica, artística, que desde Occidente se minusvalora, no se conoce, para empezar, y es una tradición que, sin olvidar la racionalidad, se abre a muchas más cosas. Entonces, en este sentido, el sánscrito también es una llave a un proceso que no es, a procesos que no son solamente racionales. Ha conseguido crear una tradición donde, sin dejar de ser racional y a veces muy racional incluso, se abre a todas las demás posibilidades y crea unas vías donde es mucho más fácil encontrar llaves que abran una serie de caminos alternativos, quizás a una manera de ver las cosas que en Occidente tenemos demasiado fijada. Finalmente, para el tema de la escuela, quisiera decir que cuando yo empecé a estudiar sánscrito lo pasé realmente muy mal, porque el sánscrito es una lengua bastante complicada, sobre todo por el tema del vocabulario. La lengua no cambia, pero lo que ha hecho a lo largo de tantísimos siglos ha sido incorporar mucho vocabulario. A veces parece que estudiar sánscrito sea estudiar 5 lenguas a la vez, porque las palabras más sencillas tienen muchísimos sinónimos y cada sinónimo tiene un pequeño matiz. Suhrit, amigo, en el sentido de que tiene buen corazón; mitram, en el sentido de que es cálido; vayasya, en el sentido que tiene nuestra misma edad. En fin, hay pequeñas variaciones, pero hay que aprender muchísimo vocabulario. Esto lo complica. Luego la estructura es complicada y la didáctica del sánscrito es muy mala, sobre todo porque de la manera que se enseña en la India es por una inmersión muy, digamos, salvaje, para decirlo así. Se pone a la gente en un entorno del sánscrito y lo que no entiendas hoy ya lo entenderás dentro de 7 años. Entonces, como aquí no nos podemos permitir este lujo, para toda la gente que tiene interés en la lengua, nosotros estuvimos buscando una manera de, por lo menos, allanar lo que era posible allanar. Es decir, que las dificultades que realmente se pueden solventar con claridad y explicando bien las cosas, pues hacerlo de esta manera. Y a lo largo de estos años pues han pasado muchas personas por la escuela. Yo diría que han habido una decena que han aprendido bien sánscrito. Esto quiere decir que están leyendo textos que la gente desea leer muchas veces, como la Bhagavad Gita, los Yoga Sutras. Estos textos los pueden leer en la lengua original y, como digo, les abre unos caminos que es una tradición en la que es muy difícil acercarse sin la lengua. Muchas veces, mucha gente que está interesada en el tema de la India se encuentran con una pared para entrar. Y el sánscrito posibilita un camino real donde las cosas se pueden ver por lo que son y no hay que confiar en traducciones que a veces derivan realmente muy lejos de donde está la verdadera raíz. Y muchas veces el sánscrito tiene que ver solo con el sonido. Entonces, a veces aprender la lengua tampoco significa saber todo el vocabulario, sino a veces poder también acceder a su mundo de sonido. Muchas gracias. Muchas gracias, Miquel. Y ahora un poco más íntimo para que nos cuentes. Siempre me ha intrigado cómo fue que tú pasaste de la matemática a la música y luego al sánscrito. ¿Existe alguna relación que nosotros no vemos aparentemente entre estas 3 disciplinas? Sí, efectivamente. Para mí, seguro que esto es una cosa personal, en el sentido que cada uno ve la relación. Por ejemplo, yo entre matemática y música no he visto mucha relación, sinceramente, ¿no? Aunque la hay, por supuesto. Para mí, el tema de la matemática fue intentar ver de qué manera
para mí la matemática era como el núcleo de la manera de pensar de Occidente. Entonces yo quería conocer esta manera de pensar a fondo, ver cómo era, porque yo intuía que tenía que haber una alternativa, que esta manera de pensar estaba muy bien, pero para mí tenía que haber una alternativa. Entonces, el sánscrito reunió de alguna manera mi interés por esta alternativa y a la vez mi interés por la música, por el tema del sonido. Porque en la tradición sánscrita el sonido, como tú has dicho antes, es una cosa absolutamente básica. Es lo que mueve todo, tanto el sonido externo como el sonido interno. Y entonces, en este sentido, pude comprender mejor mi relación con la música y a la vez encontrar, como también comentaba antes, esta llave a una manera de ver el mundo que, sin excluir la racionalidad, no nos equivoquemos, porque muchas veces la gente va con el tema de la India, para decirlo coloquialmente, rebotados con la racionalidad, ¿no? Pero la India tiene una tradición muy racional. Lo que pasa es que no olvida lo que no es racional y crea sistemas para acceder. Por ejemplo, los mantras. Un mantra no es solo lo que se dice, es lo que genera. Entonces, a partir de aquí se abren estas posibilidades no racionales, pero tan reales como la misma racionalidad. ¿Dirías tú entonces que es un punto medio entre la racionalidad de Occidente, la matemática en tu caso, y la música, que sería la cosa más sensual, más intangible, el hemisferio derecho y el izquierdo? Efectivamente, más que un punto medio, yo lo que diría es que es una síntesis, es decir, que consigue, sin olvidar la racionalidad. Por ejemplo, la primera gramática sánscrita se hizo oralmente, es decir, sin escribir, 500 años antes de Cristo. Esta es un verdadero monumento a la racionalidad, cómo ellos organizaron su propia lengua. Una racionalidad muy distinta a la nuestra, de cómo hoy en día vemos las gramáticas. Pero, entonces, por un lado existe esta racionalidad y por el otro lado existe esta capacidad de abrirse a otras cosas. Y en este sentido, no es tanto que se sitúe en un punto medio como que consigue fundir las dos cosas. Qué interesante. ¿Y cómo fue que tú, ya de manera ya personal, te acercaste primero al sánscrito? ¿Cómo fue que te enamoraste de esa lengua? ¿Cómo llegó a ti? Fue por un tema de traducción, es decir, había una serie de textos que a mí me interesaban mucho y cuando, en fin, cogía 2 o 3 traducciones y veía que diferían demasiado, entonces empecé a interesarme por la lengua en sí. Y cuando vi, en fin, a la primera frase que oí, quedé realmente fascinado de manera no racional en este caso, y entonces tuve que aprenderla también racionalmente. Hay, en fin, un tema de llamada de alguna manera, en mi caso, que te das cuenta de que has encontrado una herramienta, que no es solo una herramienta, es también un modo de vivir que te va a llevar muy lejos, ¿no? Porque has dicho, te acercaste por unos textos. ¿Qué textos fueron esos que te hicieron llegar a la lengua? Sobre todo, como comentaba antes, un texto que le interesa muchísimo a mucha gente de la tradición del hinduismo, que es la Bhagavad Gita. Es un fragmento del Mahabharata donde hay un poco condensadas una serie de ideas, digamos, podríamos decir del hinduismo, pero no solo del hinduismo. Muchas ideas que hay allí también son budistas, digamos, de toda la tradición que ha habido en la India. Este es el texto que, en fin, me ha llamado a mí, ha llamado a muchísimas personas, pero luego te das cuenta de que ni siquiera se le puede llamar la punta del iceberg, simplemente es un texto más, un grano de arena más en una tradición oceánica, verdaderamente oceánica e impresionante de pensamiento y de creatividad. Tú me comentabas que esta lengua se asocia a la lengua para hablar con los dioses y que cómo pone en un cierto tipo de vibración, o es lo que se busca a la gente que la habla. Explícanos un poco sobre esto. Efectivamente, lo que busca la tradición manteniendo esta lengua pura, es decir, quiere conservar una lengua que no degenere de alguna manera. Entonces, por ejemplo, la primera gramática sánscrita surgió como un deseo de que las personas que estaban recitando himnos a los dioses no se equivocaran en la gramática. Entonces, este fue lo que generó el interés para describir bien la lengua. Entonces, según la tradición, si tú, digamos, recitas
mal para entendernos, con una mala pronunciación o una mala gramática, pues los dioses no te van a entender, ¿no? Dios mío, qué drama. O sea, es una exigencia realmente muy alta para el que habla la lengua. Digamos que es un tema, por ejemplo, la exigencia que puede tener hoy en día un sacerdote de cualquier religión en tener lo que use, ¿no? El cáliz, en tenerlo limpio, en tenerlo puro. Esta exigencia es llevarla a la lengua. ¿Cómo voy yo a pedir pureza? Me voy a lavar las manos para hacer el ofertorio y todo, y en cambio voy a usar una lengua que no es pura. Es como acercarlo también a la lengua. Y ahora me viene a la mente que una de las cosas del sánscrito actual es que hay muchos académicos del sánscrito, los grandes expertos, que no hablan la lengua, sino que solo la leen. ¿Cómo puede sobrevivir o cómo se entiende una lengua, que la lengua y sonidos son una cosa única, cuando la lengua no se habla? Efectivamente, esto también hemos intentado hacer en nuestro centro, porque el sánscrito, como es una lengua indoeuropea, esto significa que es de la misma familia que el catalán, el castellano, todas las lenguas de Europa, excepto el euskera, el finlandés y el húngaro. Estas lenguas son de la misma familia que el sánscrito. Esto no quiere decir que el sánscrito sea la madre, sería como una especie de hermana mayor, pero en todo caso es la lengua indoeuropea más antigua conservada. Entonces, esto hace que académicamente tenga mucho interés, porque desde aquí se pueden hacer comparaciones, lo que se llama la lingüística comparativa. Y por lo tanto, a veces el sánscrito se secuestra un poco, académicamente se secuestra, solo para ver una serie de cuestiones formales que interesan a la academia. Y evidentemente la lengua es mucho más, ¿no? Dicen, pues lo que sé de tu escuela es que una de las cosas especiales es que se estudia la lengua hablada, porque en la mayor parte de las escuelas o universidades se estudia escrita. Sí. ¿Por qué has decidido tú, además de lo que me acabas de contar, darle esa preponderancia al sonido? Claro, porque como hablábamos de estos dos grandes campos, de la racionalidad y luego la apertura a otras posibilidades, la lengua, la apertura a estas otras posibilidades depende, digamos, la herramienta principal es el sonido. El repetir los mantras, el recitar, el darse cuenta como el sonido de alguna manera va tocando nuestras diferentes maneras de vibrar y las va transformando. Esta transformación a través del sonido que se realiza, y estoy segurísimo, en Occidente, se realiza a través de la música, tanto clásica como no. La música también nos transforma. El sánscrito quizás en este sentido es un poco más como, va más directo a una serie como de puntos. Fíjate que apenas en Occidente, desde hace muy recientemente, hemos descubierto la musicoterapia y el poder del sonido, que yo creo que es parte de lo que viene en la medicina del futuro, es el poder del sonido en la curación, que quizá es algo que ya hacéis desde el sánscrito. Sí, sí, efectivamente. Esto, digamos, ha estado desde el inicio de la tradición del sánscrito y aquí a veces se ha inventado un poco la sopa de ajo, ¿no? Pero bueno, está bien inventada porque al final también es sopa de ajo, ¿no? ¿Y cómo podríamos convidar a la gente nuestra de aquí o de Barcelona, que tiene el privilegio de tener tu escuela aquí, para que se metiera en esa sopa de ajo del sánscrito y empezara? ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo los enamorarías del sánscrito? Bueno, a ver, yo diría que hay justamente el poder que tiene el sánscrito es un poco de colarse por las grietas, ¿no? Entonces, si uno nota un poco esta pequeña o grande llamada interior, curiosidad interior, esto siempre es una señal, ¿no? Y lo que yo puedo decir es que en nuestra escuela, nuestra principal misión es no dejar a nadie que tenga esta llamada interior, por pequeña que sea, o esta curiosidad, aunque sea una curiosidad intelectual, porque a veces esto puede empezar como curiosidad intelectual y luego a medida que uno va entrando se da cuenta de dónde se ha metido, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces yo diría que pueden venir tranquilamente a nuestra página web. Nuestra escuela se llama Devavani. Vani es una de las palabras sánscritas que es para lengua. Devavani significa la lengua de los dioses. Es el nombre de nuestro centro. Y también tengo que decir que nuestro centro, para decirlo así, es neutro. Es decir, no intentamos convencer a nadie. Nosotros nos centramos en la lengua. Si alguien desea centrarse en la lengua solo para leer
en fin, poemas en sánscrito, pues puede hacerlo perfectamente. No buscamos llevar a la gente a ningún sitio, buscamos que el sánscrito les lleve a donde cada uno tenga que ir o vaya gracias al impulso que les va a dar la lengua. Claro, es un poco como aséptico porque no te estás yendo hacia ningún lado, ni lo espiritual, ni el racional, sino simplemente dando la llave, la herramienta. Claro, porque luego si lo haces de esta manera te das cuenta de que cada persona se va hacia digamos, en cada persona esto genera una reacción distinta. Una persona va más hacia un sitio, otra hacia otro, de manera como bastante natural. Y la lengua es suficientemente flexible, plástica, para dar estas diferentes posibilidades. A nivel artístico, si una persona ya es muy artista, a lo mejor se da cuenta de que el sánscrito le da más claridad creativa. Otra persona que es muy racional, resulta que me dice, oye, es que tengo una capacidad de concentrarme desde que estoy estudiando sánscrito que no hace años que no la tenía, ¿no? En cada persona provoca como efectos coherentes con su estado, su personalidad y su estado del momento. ¡Qué maravilla! Pues ya quedamos todos con ganas de estudiar sánscrito y con ganas de hablar más contigo, pero desgraciadamente los 6 minutos se nos han acabado. Bien. Pero es una maravilla porque tú nos has abierto el camino para... tú hablaste de la transformación, la has mencionado varias veces. Y la persona a quien vamos a invitar como siguiente es una persona que llegó de Brasil, de Río de Janeiro, en 1998, siendo muy joven, y a lo largo de estos años se ha dedicado a transformar los elementos, los materiales para convertirlos en objetos utilitarios o en transformar. De hecho, la palabra yo creo que va a ser el hilo conductor de esta noche. Bueno. Entonces decimos hasta luego, no adiós, hasta dentro de un momento a Miquel. Le damos un aplauso. Invitamos... Muchas gracias. ¿Sí? Gracias.